El Bloque Y es un módulo interdisciplinario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es un edificio que se ha proyectado como una solución arquitectónica, técnica, tecnológica y didáctica para dar respuesta a las nuevas tendencias y ambientes pedagógicos. Es ejemplo de una novedosa concepción de edificaciones universitarias para la enseñanza y aprendizaje, donde el componente científico, cultural e histórico lo convierten en un ejercicio pionero de integración entre arqueología, arquitectura e ingeniería. Es utilizado por profesores de diferentes disciplinas, los cuales tienen diversas posiciones frente al uso de las salas de cómputo. El profesor José Francisco Amador, docente de informática educativa, analiza el software educativo implementado en la sala Y312. Pues en la sala Y312 no hay software educativo. Hay software que los profesores lo transformamos en software educativo. Por ejemplo, el caso de DFD es un software especial para representar algoritmos. Está el programa, por ejemplo, NeoBook, que es un software profesional para producir aplicaciones multimedia, pero que los docentes lo volvemos en cierto sentido educativo a la hora de convertirlo, aparte de un entorno de programación, en un entorno de aprendizaje para solución de problemas en la educación desde el punto de vista de la producción de material computacional hecho con computador, en este caso con software. Pero software educativo, podríamos decir que allí como tal no hay. Hay software que se utiliza para la educación con fines eminentemente educativos, que nosotros lo transformamos o le damos un uso educativo en ese sentido. Y desde esta misma perspectiva, ¿cómo analiza la sala de educación? Pues la sala de educación tiene varios vejámenes. Uno de ellos, complicado, es su estructura, su acústica, la imposibilidad de poder dirigirse a un solo público. Los tableros como tal, el tablero que tiene está ubicado en una zona donde cuando uno va a hablarle a un grupo se dirige solo a una parte, como a la mitad del curso y no a la otra mitad. El software como tal, pues allí también se refleja de la misma manera. Es software de producción, es software que permite hacer proyectos. No es software educativo en principio, es un software profesional para gente que sabe hacer software educativo. Es una versión distinta a pensar como lo que uno compraría un software educativo para los colegios. En un colegio hay software educativo porque uno encuentra, por ejemplo, el software que le permite al profesor de matemáticas organizar a sus estudiantes en una clase y puede encontrar evaluaciones, puede encontrar ejercicios, recursos de apoyo adicional para el aprendizaje y para la enseñanza. Allí habría un marco de un software educativo especializado en ese tema. Aquí, por ejemplo, encontramos Flash, encontramos Premiere, encontramos Photoshop, que no es software educativo, sino es software de producción multimedia, y pues es igual. Ahí lo más complicado de esa sala desde el punto de vista del hardware es que primero tiene un muy mal funcionamiento, no sé a qué se debe, esencialmente puede ser un mantenimiento. Lo otro, la distribución de la sala, como sala para el área de informática, para formar docentes, para formar personas utilizando tecnologías de información, ofrece las peores condiciones, porque quien vaya a dictar clase ahí se le va la voz, tiene que dividir la voz para dos grupos, tiene que estar pensando que tiene dos conjuntos de ventanas por donde el sonido se pega de afuera hacia adentro y lo contrario, es decir, se pierde la acústica para poder comunicarse con los estudiantes. Pues software educativo muy ameno y muy agradable para mejorar, por ejemplo, la comprensión, análisis de textos, elaboración, redacción, composición de textos escritos. Otro software educativo me parece importante que hubiera aquí en la universidad, que permitiera que los estudiantes por sí mismos aprendieran, tuvieran un recurso interesante para, por ejemplo, mejorar su capacidad de diseño, mejorarán sus capacidades, por ejemplo, en la parte de utilización de tecnologías de la información, en la solución de problemas con uso de tecnologías de la información.
pero ese software muy especializado que, entre otras, pienso que los más llamados a hacerlo son ustedes. Es un software muy especializado para licenciados en comunicación informática educativa, que a la postre quienes lo pueden hacer son ustedes. ¿Cree que son pertinentes el hardware de los equipos de la sala Y312 para la enseñanza de la informática educativa? Sí, la tecnología estática o fría o los equipos de cómputo no son un freno para poder hacer actividades de tecnología de informática educativa, porque la informática educativa no está basada exclusivamente en computadores, no está basada exclusivamente en una marca, en un modelo, en un procesador. No, la tecnología informática resuelve problemas de la relación entre el ser humano y el conocimiento mediado con esta tecnología, entonces con estos artefactos. Por lo tanto, sí, lo que ocurre es que de pronto unos artefactos con mayor velocidad, con mayores capacidades, dan la presunción de tener más opciones, pero en realidad las opciones surgen de la inteligencia y la creatividad de quien las formula, no tanto de las capacidades físicas que tenga un equipo de cómputo. Por ejemplo, mucha gente ha escrito gran cantidad de su obra literaria con un lápiz y un papel. A la postre, eso tiene más de 500 años de evolución, de desarrollo de conocimiento. No tiene un mega de RAM, no tiene un microprocesador, no tiene un sistema de impresión láser, pero lo han hecho. Es decir, utilizan el medio, la tecnología para resolver problemas y para crear. Por lo tanto, hablar de los aparatos con beneficio para la informática educativa pues resulta relativo. Es importante porque, por ejemplo, un equipo muy bien dotado, con muy buena configuración, pues da otras opciones que de pronto con las personas y con los niños que se están formando van a encontrar recursos muy parecidos a los que utilizan, por ejemplo, en su Xbox, en su Wii, en su iPad, en sus diferentes cajitas que hoy en día manejan y controlan. Entonces se parecen un poco a esos artefactos. Entonces, es decir, sería como un poquito el tema del contexto, pero para utilizar tecnología informática en procesos de informática educativa no se requiere de tecnología superior en ese sentido, porque el proceso y el cómputo no es tan alto. Es más el gasto desde el punto de vista multimedial lo que lleva a pensar que necesitan grandes volúmenes de memoria, de capacidad de cómputo. Se podría afirmar que en la sala de cómputo Y312 no se puede hablar de un software educativo como tal, ya que el uso educativo no depende solo del software, sino de la función que se le dé.